La clase pasada, bueno, la reunión antepasada, llegamos hasta aquí, ¿no? Entonces, lo que teníamos era, bueno, lo que habíamos estudiado eran los conceptos. Vamos a comenzar acá desde muy del inicio. Lo que habíamos discutido era el concepto de lo que es predecir, ¿no? Habíamos dicho que una serie de tiempo la podíamos ver como un proceso estocástico, pero la ejercitación parcial de un proceso estocástico. Recuerden que el tiempo lo consideramos discreto y en este caso los valores que toma nuestro proceso o las observaciones que vamos obteniendo a partir de estas variables aleatorias, estas podían ser continuas, ¿sí? Entonces clasificamos, en este caso decíamos que una serie de tiempo era un proceso estocástico, ok, parcial, pero con tiempo, en este caso discreto y con estados continuos, ¿sí? Eso es una serie de tiempo. Cada uno de estos y1, y2 hasta yn, recordemos que pueden ser cualquier valor. Por ejemplo, habíamos puesto ejemplo de proceso estocástico, como las veces que tú vas a mirar las personas que están paradas, por ejemplo, en el cajero, ¿ok? Cada vez que tú vas a observar, cada hora, por ejemplo, si usas un periodo de tiempo de una hora, y cada hora que vas y miras quién está en el cajero, tú vas a obtener en este caso ciertas observaciones y no necesariamente van a ser las mismas, porque si nosotros clasificamos esto como una variable aleatoria, cada vez que tú realizas una observación, vas a obtener distintos valores. ¿Ok? Puede que haya dos, tres personas, o puede que haya cero personas, pueden que haya muchas, dependiendo de la cantidad de personas que pueden hacer fila en el cajero, ¿no? Entonces, estos valores que vamos a considerar, estas ejercitaciones del proceso estocástico, las vamos a considerar nosotros como precios de cierto stock, ¿ok? O precios de cierta criptomoneda. Nosotros vamos a utilizar más que todo criptomonedas, el precio, por ejemplo, de Bitcoin con respecto al dólar, o el precio de un contrato futuro de Bitcoin, por ejemplo, en Bitmes, ¿ok? Entonces, el precio que va tomando nuestro contrato futuro, en este caso en Bitmes, va a ser, por ejemplo, el conjunto de estas YSU1 hasta YSUN que vamos a ir revisando, ¿ok? Normalmente, cuando se hace algo trading, se hace un backtesting antes de ir a un live trading, o sea, a correr tu algoritmo en vivo en una plataforma, porque hay que testear el algoritmo, hay que mirar datos históricos y testear nuestros modelos a ver si funcionan, ¿ok? Entonces, la intención de acá, de este semillero, es abordar los conceptos básicos de estadística que vamos a necesitar, y vamos a abordar, luego de que tengamos claros los conceptos básicos de estadística, lo que son los modelos autorregresivos, los modelos de medias móviles y la combinación de entre ellos dos, que son los modelos ARIMA o los Autoregressive Integrated Moving Average, ¿okay? Los modelos autorregresivos integrados con medias móviles. Después de esto, la intención de este curso también es que abordemos usando eh, redes neuronales artificiales, también realizar predicciones de esta señal que caracteriza la serie de tiempo, ¿ok? Recuerden que los datos, bueno, eso lo vamos a ir mencionando más adelante, todos los datos tienen una señal y un ruido, entonces vamos a ver cómo modelamos dicha señal utilizando redes neuronales artificiales, ¿sí? Entonces, ese es como el principal objetivo, ¿sí? Y después que estemos allá, entonces ya tenemos la teoría clara, mirar en el exchange, en Bitmex, por ejemplo, a ver si lo tengo por acá abierto, mirar en nuestro exchange, en los libros de órdenes, ¿sí? Que es un libro de órdenes, qué es esto del bid y el ask, cómo están organizados los bid y los asks, de orden menor a mayor o de mayor a menor, qué es un buy long, un sell short, qué es el leverage, que es esta casilla aquí de market, de stock market, eh, qué significa tu account, qué es lo que está registrado acá, si tú quieres depositar aquí, qué es lo que es tu wallet y toda esta cantidad de cosas, ¿ok? Y además, cuando quieres abrir un contrato, entonces ver qué es el margin, el leverage que aparece acá, ver, por ejemplo, qué es un contrato futuro, ver qué es un perpetual, qué es un forward, todo esto lo vamos a ir viendo. Bueno, son bastantes cosas, pero la idea es empezar desde ya, ¿no? De a poco,
cosa de que, digamos, cuando ya ustedes estén listos para decidirse por una tesis, ¿qué puede hacer en esto? En otra cosa, por lo menos si lo van a hacer en esto, ya tienen bastante base, pero si lo van a hacer en otra cosa, por lo menos se van con una experiencia en cómo tú puedes por lo menos realizar algoritmos para invertir en bolsa o para invertir en criptomonedas, ¿ok? Hay muchas personas que por lo menos no trabajan en esto, o sea, hay firmas que contratan personas que se dedican a esto, pero hay otras personas que, digamos, trabajan en una empresa, como por ejemplo Maximiliano y yo, y por lo menos estamos investigando en cómo desarrollar estos algoritmos, cosa de nosotros, de nuestro dinero libre, por decirlo así, un dinero que nosotros podamos colocar ahí, que nosotros sepamos que no va a marcar una gran diferencia, por lo menos, nosotros podamos invertirlo allí en unos algoritmos y que ellos vayan generando dinero por sí solos mientras uno trabaja. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que hacen esto, entonces la idea es estudiar estos algoritmos y ver cómo nosotros podemos poner esto a funcionar. Entonces, esto de forecast value, recuerden que es el valor que nosotros vamos a predecir. Y este fit value es el valor que aproxima, en este caso en el tiempo t, cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos un poquito de esto y hablamos también un poco del error y el residual, que era la diferencia en el tiempo entre tu observación en el tiempo t y tu observación aproximada en el tiempo t. ¿Ok? Recuerden que hablo de esto como observaciones porque esto proviene de un proceso estocástico. Estos son procesos estocásticos, ¿sí? Bien, entonces por acá habíamos mencionado que las series de tiempo, la mejor forma era representarlas como la gráfica que están viendo aquí a la izquierda. No es muy óptimo o no te entrega mucha información representarlas usando histograma, porque por lo menos esta serie de tiempo que tenemos aquí, que mide viscosidades, en este caso un proceso químico, da a simple vista, bueno, yo les voy a enseñar después cómo identificar si es estacionaria o si existe un tren de tendencia. Aquí a simple vista uno puede identificar que es estacionario, ¿ok? Hay cierta varianza aquí entre los datos, pero uno puede notar que es estacionario, ¿ok? Pero mira a la izquierda no podemos decir con este histograma que esto está sucediendo, que es una serie estacionaria, no da información porque él no tiene en cuenta el tiempo, solo tiene en cuenta volumen de datos. Entonces estos histogramas que usamos antes no lo vamos a poder usar ahora, vamos a tener que usar gráficos como el que tenemos a la izquierda. Fíjate que este tiene una tendencia, aquí se nota, ¿ok? Aquí una tendencia, la tendencia podemos representarla, ese es la señal que te da esta tendencia, la podemos representar por medio de una línea y esa línea está sumada por lo menos con un ruido que está generando estas oscilaciones. Este ruido tiene cierta variancia constante, ¿ok? Y no es correlacionado. Entonces, fíjate que esta que está aquí te demuestra, si tú la miras a simple vista, sin yo darte por lo menos las herramientas para ver si existe una tendencia o no, tú puedes ver simplemente mirando la gráfica que hay una tendencia en esta serie de tiempo, ¿sí? No, o bien, claramente si tú la observas, la tendencia es alcista, ¿cierto? Pero en este lado izquierdo no podemos identificar eso con nuestro histograma, ¿ok? Entonces, a lo que voy con esta gráfica es que nosotros necesitamos estudiar, en este caso, para series de tiempo, gráficas como la que tenemos a la izquierda, que te permite identificar tendencias, ¿ok? Además de esto, las curvas de la función de autocorrelación, que vamos a ver más adelante, que justamente con la función de autocorrelación es que vamos a identificar si tenemos una tendencia o si tenemos estacionalidad. ¿Ok? Este es una gráfica de los scatter, que es la que hicieron de tarea. ¿Ok? Entonces, aquí este scatter también te sirve mucho para estudiar serie de tiempo porque te da por lo menos información sobre la relación que existe entre ciertas variables. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la correlación más adelante. ¿Ok? Entonces, aquí nótese que a medida que tú tienes bajas concentraciones de CO2, vas a obtener menor temperatura del aire y a medida que aumenta la concentración de CO2, la temperatura del aire va a aumentar también, ¿ok? Entonces, esto es la información que te da una gráfica de correlación. Nótese que aquí la correlación es positiva y aquí tenemos una fuerte correlación positiva y además de esto, esta correlación te da la relación que nosotros buscamos entre estas dos variables. Pueden existir correlaciones negativas o pueden existir problemas que no son correlacionados
La correlación aquí, algo que quería comentar, bueno, a pesar que es fuerte, bueno, no es perfecta porque tendría que ser todo esto lineal, ¿no? Tendría que ser esta subida que vemos aquí completamente lineal, pero sí se puede visualizar al tú realizar la gráfica que existe una correlación entre estos valores, que a medida que uno crece, el otro también crece, ¿ok? Entonces, nosotros presentamos ejemplos, bueno, y estas que son las que más nos interesan, ¿no? En este caso, este es el precio de un mercado de comidas estadounidense. Entonces, fíjate, la gráfica nos da mucha información sobre lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo hacemos un poquito de análisis técnico, ¿ok? Porque es necesario hacer análisis técnico antes de hacer algo trading, porque no vas a saber en realidad qué es lo que están haciendo tus algoritmos. Primero hay que experimentarlo todo, en este caso en un exchange como Bitmex, por ejemplo, hay que experimentar qué hace cada uno de estos botones, porque al final vamos a tener un robot que va a ir moviendo todos estos botones, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué es cada uno de estos botones, si no sabes qué es un buy, qué es un sell, qué es un contrato futuro, entonces no vas a saber qué es lo que estás programando, ¿sí? Entonces, por eso es que he insistido en que debemos de tradear un poco acá, por lo menos todo un mes tradear y tratar de buscar ganancias acá, pero obviamente con bitcoins de mentiras, ¿ok? Tradear acá, tratar de mirar cómo se gana aquí para después seguir avanzando con la teoría relacionada con lo de programar los bots. ¿Okay? Los bots son estos algoritmos que te permiten colocar aquí en el libro de órdenes, ¿okay? Este libro de órdenes, ciertas órdenes, valga la redundancia, de compra y venta, dependiendo de lo que está sucediendo en el mercado, ¿okay? Dependiendo de estos movimientos, ¿okay? Entonces, esta es nuestra serie de tiempo de interés, ¿sí? Esta es una serie de tiempo. Bien, entonces, como de tarea les había dejado, bueno, conectarse, cuando recuerden que este get data Yahoo, realizar la conexión eh, con nuestro computador, ¿ok? Con nuestra terminal, con nuestro computador local, realizamos la conexión usando este comando con el exchange o con el sitio web de Yahoo que ofrece información financiera, ¿ok? Entonces, esto se realiza utilizando las famosas API, ¿ok? Entonces, las API te permiten realizar, en este caso, por medio de una red, la conexión entre dos computadoras. Por ejemplo, si tú vas a correr un algoritmo, lo tienes aquí en tu computadora, ¿ok? Pero tú vas a colocar esas órdenes de compra y venta ¿en dónde? Desde aquí de mi computadora, ¿ok? Supongamos que yo abro aquí en mi terminal, ¿ok? Y voy a colocar, por ejemplo, a ver, listo, estoy aquí en mi terminal y yo quiero colocar una orden de compra y venta desde aquí, desde mi computador, ¿sí? Entonces, si yo quiero colocar esa orden de compra y venta, de compra o venta desde mi computadora aquí, por ejemplo, a Dimex, necesito comunicarme desde mi computadora a la computadora donde está este exchange, ¿sí? Si yo conozco la conexión, la forma en que se conecta uno a este chain, que es por medio de la API, fíjense, estoy haciendo clic aquí donde dice API, es el que estoy seleccionando. La API de BIMEX es la que te permite hacer esta conexión. ¿Por medio de qué? De un WebSocket que te ofrece la API, ¿ok? Entonces, hay unos comandos que te permiten realizar esta conexión y ellos ofrecen códigos en Python para nosotros poder practicar esto, ¿sí? Entonces, por eso es que insisto también en que nosotros programemos en Python, porque en Python nosotros podemos realizar este tipo de actividades debido a que ya ellos tienen una API programada en Python para tú realizar todo esto relacionado con algo trading, ¿sí? Entonces, en conclusión, relacionado con esto, yo tengo un computador, en él tengo un algoritmo y yo quiero que ese algoritmo se comunique con el exchange, pero el exchange tiene su propio ordenador en el que está corriendo todas estas órdenes que están acá. Entonces yo necesito comunicarme entre exchange y entre mi computadora y para eso utilizo ciertos protocolos de red. ¿Ok? Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Será que le puedo aceptar la solicitud allí? Es que él entró como un poco tarde. No le ha Ah, llegado nada de él. A Jin, ya, Jin. ¿No? no, Ah. mándale el compártele Profe, es que yo porfa. le hice una pregunta y yo Sí. creo que usted no la leyó. ¿Solamente se puede trabajar Ah, con Bitcoin perdón. o también en ese programa se puede trabajar con Ah, Ethereum, sí, por con ejemplo? Ethereum, sí. Aquí está por lo menos Bitcoin, aquí está Cardano, Bitcoin Cash, EOS
Ethereum, Litecoin, Tron, Ripple y acá Bitcoin, pero con respecto, con otro colateral, ¿sí? Con Won No, y eso es lo con que yo le Yen. iba a preguntar. ¿Y que es, Jin es como chino? ¿Como Sí, japonés? son ciertas monedas chinas. Estos en Ah, realidad yo nunca los tradeé porque son nuevos, el won y el yen, pero me imagino que son contratos futuros de Bitcoin, pero con respecto a yen, ¿sí? Así como tú sabes cuál es el precio del dólar con respecto, ah, digamos, al peso colombiano, este es como si fuera peso colombiano con respecto al dólar, ¿sí? Pero acá es Bitcoin y acá es yen, entonces esto es un índice, vamos a verlo por acá. Míralo, es acá, es este, que normalmente tiene el mismo comportamiento con respecto al dólar, ¿ya? Entonces, estos son otros contratos futuros. Entonces, si uno quiere saber por lo menos cómo tradear aquí con este contrato, uno mira en este caso cuáles son sus especificaciones. Uno le hace clic aquí y te dice qué es, ¿ok? O sea, acá, mira, es Japanese Yen, sí, es con respecto a la moneda japonesa. Entonces, acá tienes toda la información acerca de este, si es que tú quieres trabajar, cómo se calcula el P&L, que es el Profit and Loss, o las pérdidas que tú tienes y ganancias cuando tú haces trading, por ejemplo, con tus contratos futuros. Para entrar acá, bueno, primero vamos a hablar, bueno, ahora que termina acá con algo de teoría, vamos a pasar acá. Pero algo importante antes de pasar acá también es algo, es estudiar un poquito los conceptos económicos, que ahí por lo menos lo más seguro es que Mayra, que es de administración, que más administración, María, los que son de Yo, administración, entienda un poco más, porque ellos entienden lo que es un activo, entienden por lo menos eh, qué es un contrato, y si hablamos de contrato futuro, entonces ya saben que se establece un acuerdo entre dos partes, ¿ok? De comprar o vender cierto activo a futuro, una fecha determinada, ¿ok? Entonces, cuando entremos a hablar de esto, de qué es un contrato futuro, de cómo liquidar un contrato futuro, qué es el margen, cómo tú prestas para comprar ese contrato futuro, ahí vamos a entender mucho lo que pasa acá, ¿ok? Son bastantes cosas, entonces no me quiero ir desviando. Vamos después a volver acá, pero sigamos con lo que estamos mirando acá, ¿sí? Entonces, acá, por lo menos cuando realiza la conexión con esta API, estamos hablando era de las API. Entonces, recuerden que la API te permite entre la red realizar conexión entre dos computadores, ¿sí? Existen ciertos layers, ¿ok? Ciertos niveles donde se realiza la comunicación por medio de las computadoras, ¿ok? Hay un layer que es, por ejemplo, el cable que nosotros usamos, por lo menos si tú tienes el cable de cobre, este es un medio, un layer físico, o si usas fibra óptica, ese es el layer físico, o si usas estas, ¿cuál es el otro? Hay uno que se llama, escuché que estaban usando personas, este es el, a ver, se me olvidó. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un protocolo donde realizan conexiones utilizando tipos de ondas parecidas a las radiales, ¿sí? Entonces, este tipo de protocolo tiene problemas cuando, por lo menos, eh, lo que escuché, bueno, cuando estoy trabajando en la empresa es que tiene problemas cuando está lloviendo mucho, ¿sí? Cuando hay mucha lluvia, entonces este tipo de protocolos, a pesar que es rápido, presenta problemas, ¿ok? Entonces, creo que es un protocolo de radiales. Vamos a buscarlo, a ver si me acuerdo el nombre. Ondas radiales. Radiofrecuencia, eso es. Radiofrecuencia. Así que como uno estudia con los libros en inglés, entonces no me acordaba del nombre en inglés, pero sí, radiofrecuencia. Hay unos que usan para estas conexiones radiofrecuencia. ¿Cuál era la traducción que se me olvidó? No, tampoco era esa. No, bueno, después ahí les digo cuál es el protocolo, ¿sí? Como para no hablar aquí.
¿sí? Bueno, después les digo cuáles son. ¿Sí? ¿Cuál es ese otro? Que ahora no tengo el nombre aquí en la mente, sí. Pero los protocolos físicos, a la final lo que usamos son o fibra óptica o en este caso el cable de cobre, ¿no? Entonces ese es, por decirlo así, tu layer físico, ¿ok? Existe este otro que después le comento el nombre, ¿ok? Eh, pero además de ese físico existen otros layers, que es ya cuando realizan entre las redes la comunicación. Y esta comunicación en la red se realiza utilizando las IP o las IP, las direcciones IP que tienes en tu computador. Entonces, utilizando estas IP que tiene cada uno de los computadores, que es como el código que identifica cada uno de los computadores, ¿sí? Entonces, si tú quieres saber, por ejemplo, cuál es tu IP, tú escribes aquí, eh, eh, tú le preguntas aquí al computador en internet y te dice cuál es la IP, ¿sí? Esta IP la utilizan mucho personas que trabajan en seguridad y quieren identificar dónde estoy ubicado yo con esta IP, ellos saben dónde estoy ubicado, ¿ya? Entonces, utilizando esta IP, ¿ok? Y protocolos que trabajan con esta IP, tú puedes utilizar, por ejemplo, un protocolo el famoso TCP, que es Protocol Transmission Control, con un protocolo de control en la transmisión de datos y con este protocolo realizar, programar, por decirlo así, un software que utilice dicho protocolo. Existen otros más, pero por lo menos este es el más usado. Y este software que utiliza estos protocolos pueden utilizarlo para realizar las conexiones entre los dos computadores, ¿ok? Y este software como tal es la famosa API que está usando GetData Yahoo, ¿sí? A Microwave, ya me acordé. Microwave, Microwave, Internet Connection. Es Microwave, sí, STG. Usa ondas radiales, Microwave Internet. No sé si lo habrán escuchado. Muchas, no, es pocas personas, son pocas personas las que lo usan, ¿ok? Porque, digamos, son las personas que necesitan una velocidad exageradamente rápida de Internet. Pero si es un protocolo físico, está sobre ese layer físico, ¿ok? Entonces, uno es el microwave, otro es fiber, la fibra óptica, ¿ok? Y el otro es simplemente el cobre, ¿ok? Los cables de cobre, que es lo que más usamos, ¿sí? Porque tampoco es que todo el mundo tenga fibra óptica, ¿no? Todo depende del lugar donde vivas y hasta allá llega fibra óptica o no, ¿ok? Entonces son los protocolos físicos, ¿ok? Entonces están esos protocolos físicos, los que están sobre la IP, que es el TCP, por ejemplo, Transmission Control Protocol, y ese protocolo te permite construir un software que es la API, y esta API te permite realizar la conexión entre los dos computadores, ¿ok? Entonces, todo eso que mencioné sucede simplemente aquí en esta línea, donde dice Get Data Yahoo, todo lo que he mencionado sucede ahí en esa línea. ¿Ok? ¿Qué hace esta línea? Va al computador, por ejemplo, de Yahoo Finance y descarga los datos de Amazon y de Google y acá del oro, ¿ok? Desde este año hasta este otro año y nos entrega el precio al que cerró diariamente, ¿ok? Si nosotros hacemos esto, te entregaba esta tabla y luego cuando la graficabas te queda esta gráfica, ¿sí? Nótese que esa gráfica no te dice nada sobre si el precio de Amazon afecta al precio de Google. ¿Ok? Recuerden que esto se hace con el scatter, el plot scatter, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ahí esa gráfica? No dice prácticamente nada, ¿cierto? Si trabajamos para una empresa financiera y nos dicen, bueno, haga un scatter y díganos a ver qué es lo que, cómo está afectando el precio de Google al de Amazon. Y le muestra esa gráfica a tu jefe, entonces no vas a poder decirle nada ahí, porque los datos no están correlacionados ahí. Entonces, para esto existen procesos. Recuerden que la hablé de que hay un proceso de diferenciación, hay procesos exponenciales para convertir nuestros datos, ¿sí? Para eh, eliminar de alguna forma o disipar un poco ese ruido para nosotros poder, digamos, mirar cierta correlación entre los datos, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros calculamos era para hacer esta gráfica, la tasa instantánea de retorno, ¿ok? Y la tasa instantánea de retorno que así se define en finanzas, acá en ciencia de datos, es simplemente la diferencia entre los logaritmos. ¿Ok? Para calcular la diferencia entre los logaritmos, supón que tienes 10 datos, calcula el logaritmo de cada uno de esos datos,
y luego los vas restando por pares, ¿ok? Cuando los vas restando por pares, obtienes esto que tenemos acá como el return, el log data diff, la resta entre esos datos, ¿ok? Y estos datos que están aquí, por ser ya restas de logaritmo, van a ser más pequeños y te van a poder dar mejor información sobre la correlación que exista, la relación que exista entre las acciones de Google y Amazon. Efectivamente, la mejoría es bastante grande y aquí podemos mirar una correlación positiva entre esos dos valores y podemos notar que a medida de que Amazon crece, los valores en este caso de Google también están creciendo. ¿Sí? Entonces ahí quedamos, ¿ok? Entonces quedamos en que ahora íbamos a pasar a algunas definiciones importantes, ¿ok? Como en este caso lo que es el valor esperado, ¿ok? Recuerden que este, todo lo vamos a ir escribiendo en inglés para que vayan practicando, ¿no? Algunos ya están estudiando inglés, pero la idea es que, ¿cómo es que vayamos identificando estos términos en inglés? Porque también, bueno, cuando tú vas a investigar y vas a, por lo menos, a ver qué es lo que significa cada cosa, la mayor información que consigues, la consigues es en inglés. ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente es el idioma mundial que se utiliza para, en este caso, cualquier tipo de cosa. Es el idioma en que encuentra muchos libros para investigar, entonces hay que acostumbrarse al inglés, ¿sí? Hay que ir acostumbrando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una duda sobre un código y ese código lo escribió un chino, entonces al chino no le voy a preguntar en chino o al chino no le voy a hablar en español, tengo que hablarle en qué? En inglés, que es el idioma mundial, ¿sí? El idioma con el que puedo comunicarme con él. ¿Okay? Ni él va a aprender español y yo mucho menos voy a aprender chino. ¿Okay? Entonces, por eso está el inglés y por eso es importante, bueno, ya muchos de ustedes han estudiado y algunos están haciéndolo, es importante que nos acostumbremos al inglés. ¿Okay? Entonces, expected value es el valor esperado, ¿sí? Bueno, sería complicado volver a español el idioma universal, pero como es complicado, entonces nos quedamos con el inglés. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Entonces, expected value es el valor esperado, ¿no? Y mean value es el valor medio, ¿sí? Entonces, lo que estamos definiendo aquí es el valor esperado o el valor medio para una variable aleatoria, ¿sí? Entonces estamos definiendo el valor esperado para una variable aleatoria. Aquí cuando escribimos RB es random variable o variable aleatoria, ¿ok? O variable random. Y cuando hablo en este caso de el conjunto de, estoy hablando de conjuntos posibles, conjunto de los posibles valores que puede tomar en nuestra variable, ¿ok? ¿Sí? Entonces recordemos que hablamos del ejemplo de la moneda, entonces cada vez que tú lanzas la moneda y obtienes cara o sello, cada uno de esos son eventos que tú observas e identificas si te dio cara o sello, ¿no? Entonces cada uno de estos eventos están representados por una variable aleatoria, que es la función que va desde tu espacio muestral al conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu espacio muestral en este caso? Los posibles valores que puede tomar X, en este caso, están dados en el conjunto D, ¿ok? La función de masa de probabilidad es la función P de X que aparece aquí. Y esta función lo que te entrega en este caso es la probabilidad de que tu variable aleatoria, en este caso, sea igual a X. ¿Ok? O que la función que va definida desde el espacio muestral, en este caso, hasta los números reales, ¿ok? Esta función, si tú consigues los valores de S para los cuales X de S te dé este X, estos son los valores que nosotros utilizamos en este caso para definir P de X. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria X sea igual a X? ¿Okay? No sé si recuerdan esa función, los que vieron estadística. Esa función, vamos a ver si puedo abrir por acá para escribirles un poco. Esa función normalmente es una función eh, positiva, ¿ok? Es positiva y además de esto, a ver, la sumatoria de las evaluaciones de esta función P sobre todos los valores posibles que puede tomar tu variable aleatoria de ser igual a 1, ¿sí? Esa es la función de masa de probabilidad en el caso discreto. Cuando estamos en el caso continuo, entonces ya hablamos funciones de densidad de probabilidad, debido a que la probabilidad está dada por un área bajo la curva, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poquito de esto, ¿sí? Entonces, voy a ver si abro esto con otro.
editor para ir rayando un poquito aquí. ¿Ok? Y me esperan un momentico. Acá, ¿dónde estoy? Aquí, acá. A ver esto. Listo, aquí estamos. Listo. Entonces, lo que estamos definiendo es el valor esperado, ¿no? Vamos a ver si esto todavía no. Estamos por aquí. Ok. Listo. Entonces, cosas importantes aquí, como para recordar y que me digan de una vez si recuerdan o no, ¿ok? Si lo han visto. Entonces ya sabemos por lo menos qué es esto, ¿no? X es una variable discreta, ¿no? O aleatoria, ¿sí? Todos estamos claros con eso, ¿cierto? Recuerdan ese concepto. La función que va desde tu espacio muestral, en este caso, hasta el conjunto de los números reales, ¿sí? Sí, profe. Listo, Señor, listo. Bueno, todos estamos también, bueno, este es nuevo, este conjunto D que estamos aquí, que estamos hablando aquí, es nuevo. Es el conjunto de posibles valores que puede tomar tu variable aleatoria, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Vamos a ver acá. Esto lo hemos hecho en la clase pasada. ¿Qué pasó con esto? No se está moviendo. Un momentico aquí. Parece que esto no me estuviera funcionando. A ver. Ahora sí. Eso es. Ahora sí, chicos. A ver. ¿Será que he perdido práctica o será que se me dañó? ¿Ve? Está como... De pronto tengo que reiniciar algo por acá. Vamos a ver, chicos. Espera un momentico a ver si me funciona al final. No sé, esto no está funcionando. A ver si me dejan. Sí, ahí me... Tengo que reiniciarlo, pero ahora no lo puedo hacer. Te voy a tratar de escribir aquí como pueda. Listo. Vamos a ver si el computador también le pongo un poco más de fuerza. De pronto está muy... No está bien. Ah, no, sí, está muy lento. Vamos a ponerlo. A tardar un poquito más rápido, ¿sí? De pronto lo tengo un poquito lento. Ponerlo en turbo ahí. Listo. A ver si reacciona. Claro, era eso. Era el computador que lo tenía como que muy lento. Bueno, entonces, chicos, entonces tenemos que una función, ¿cierto? Que llamamos variable aleatoria, que va desde nuestro espacio muestral, ¿sí? Que vamos a llamar S, ¿ok? ¿Hasta dónde? Hasta el conjunto de los números reales, ¿ok? El conjunto de los números reales es 0 y este es menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestra función? Toma valores aquí hay valores S, ¿sí? Y toma valores de aquí y a eso le asigna un número, ¿qué? Un número real, ¿ok? Y esos valores los obtienes por medio de la función, es decir, los obtienes evaluando bajo la función x cada una de estas variables aleatorias, cada uno de los elementos de este espacio muestral, ¿sí? La variable aleatoria es en sí una función como tal, ¿ok? Función del espacio muestral hasta el conjunto de los números reales, ¿sí? Los números reales vistos con el intervalo de menos infinito a más infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo como p de x? P de x, ¿a qué es igual? P de x, que es nuestra función de masa de probabilidad, la que estamos definiendo acá, está aquí, la P de x, PMF es Probability Mass Function, ¿sí? Entonces, función de masa de probabilidad, ¿ok? Entonces, esta función lo que hace es que te entrega en este caso la probabilidad en este caso de que el valor que obtienes por medio de la variable aleatoria sea el x que le estás pasando a tu función p, ¿ok? O visto de otra forma, la probabilidad, ¿ok? Tomamos todos los s que están en el conjunto S, nuestro espacio muestral S, que es este de acá, ¿ok? ¿Cuál es en este caso todo el conjunto de datos que te permite obtener por medio de esta variable aleatoria la siguiente igualdad, que x de s sea igual a quién, en este caso a x, ¿ok? Esa es la función de probabilidad
de masa de probabilidad que he mencionado. ¿Okay? La que te dice en este caso cuál es la probabilidad de que de los posibles valores que puede tomar nuestra variable aleatoria X, de esos posibles valores que puede tomar, eso sea justamente el valor X. ¿Cuál es la probabilidad de que sea ese valor X? ¿Okay? Entonces recuerden que esto es la definición discreta, ¿ok? Estamos considerando en este caso la definición discreta, ¿ok? Entonces, esa es la función de masa de probabilidad, ¿sí? Y además de esto, esta función tiene ciertas cualidades, ¿ok? Y es que siempre es positiva, ¿ok? Siempre es positiva y además de eso, si tú sumas, en este caso, las evaluaciones bajo esta función P en cada uno de los valores X, donde X son los posibles valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, esto siempre va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces, esas son cualidades de nuestra función. Estas son las cualidades de nuestra función de masa de probabilidad. Pregunta hasta ahí. Siempre es positiva. La sumatoria de todas estas probabilidades va a ser 1, ¿ok? Y además de esto, la podemos definir de esta forma, ¿ok? Pues la probabilidad, en este caso, si miramos a X como uno de los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea X? ¿Ok? Entonces, ¿y cómo lo tenemos? Por medio de todos estos valores S, en este caso, que está en nuestro espacio muestral. En este caso, miramos cuál es la probabilidad, en este caso, basada en ese espacio muestral, que la función evaluada en estos valores sea igual a X. ¿Ok? Listo. Pregunta hasta ahí. Nada, profe. Entonces, ahora, el valor esperado, ¿ok? O el valor medio de nuestra variable aleatoria, que vamos a denotar así, se calcula como esta combinación lineal. ¿Sí? Nótese que en este caso, bueno, aquí es minúscula, ¿sí? Voy a corregirlo aquí. Aquí lo tengo mal. Esto no es mayúscula, esto es minúscula. Aquí es X que está en D, porque son estas X de aquí, ¿sí? Son los posibles valores que pueden tomar en este caso la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, si tú miras todos los posibles valores que puede tomar tu variable aleatoria, a estos los multiplicas con la función de masa de probabilidad evaluada en estos posibles valores que puede tomar tu variable aleatoria y realizas toda esta suma, al final lo que obtienes es el valor esperado, ¿ok? Entonces, ¿qué es el valor esperado o el valor medio? Es esta combinación, ¿ok? La combinación entre todos los posibles valores que puede tomar tu variable aleatoria y la evaluación multiplicada, en este caso, con la evaluación bajo P de estos valores, ¿ok? Multiplicas todos estos valores, ¿ok? Los sumas y esto es el valor esperado, ¿ok? Por ejemplo, si tienes un conjunto de datos y tu función que te va dando si los pesos que tú tienes son, por ejemplo, 1 sobre n, podemos tener el promedio, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver este tipo de ejemplos, ¿ok? Hay muchos ejemplos, obviamente, para mirar esto de la función de masa de probabilidad o del valor esperado, pero como tenemos que ir avanzando con cosas, entonces hay cosas que no puedo ir trayendo muchos ejemplos acá, ¿ok? Pero cualquier cosa, si les queda alguna duda, yo les puedo compartir ejemplos de esta función, ¿ok? Listo. Entonces, si yo tengo una variable aleatoria y tengo su respectiva función de masa de probabilidad, ¿ok? Entonces, eh, si conozco también su valor esperado, que ya sabemos cómo se calcula. ¿Okay? Entonces, conozco mi función de masa de probabilidad y conozco el valor esperado. Entonces, ¿cómo voy a denotar la varianza? ¿Y qué es la varianza? Bueno, la varianza está definida como el valor esperado de x menos mu cuadrado, ¿ok? Donde x es nuestra variable aleatoria y mu, en este caso, el valor medio. Tomas esa resta, la elevas al cuadrado y calculas su valor esperado. ¿Cómo calculas el valor esperado? Así como lo hemos hecho acá, ¿ok? Cuando realizas, en este caso, este cálculo, simplemente, en este caso, lo que vas a obtener es el valor esperado de esta expresión que te da, en este caso, tu fórmula para la varianza, ¿ok? A ver si lo ejemplificamos acá un poco. Entonces tenemos que el valor esperado de x, entonces recordemos, lo vamos a anotar con un sub x, y va a ser la combinación lineal entre quienes,
Tenemos un conjunto de todos los posibles valores que puede tomar esta X, ¿no? Todos los posibles valores que puede tomar esta X de aquí, que es nuestra variable aleatoria, ¿sí? Entonces, esta combinación la realizamos con los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, multiplicado con la evaluación bajo estos valores por la función P, que es la función de probabilidad, que es esta función que definimos acá, que es mayor o igual que cero, y su sumatoria te da 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo considero ahora una función, si ya yo no considero x, sino una función h que depende de tu variable aleatoria, ¿ok? Entonces tú puedes definir nuevamente el valor esperado, ya no de x, sino de h de x, siendo h una función de tu variable aleatoria, ¿sí? ¿Quién va a ser en este caso el valor medio? El valor medio ya no va a ser el valor medio de tu variable aleatoria x, sino el valor medio de tu variable ahora h de x, porque h es una función de tu variable aleatoria, ¿sí? ¿Y cómo calculamos esto? Esto va a ser simplemente sumatoria, nuevamente los valores x en d, y este h de x que tenemos aquí, recuerden que en este caso si acá teníamos x, colocamos los valores de x, los valores posibles de x acá en esta combinación, pero como ahora tenemos h de x, entonces lo que vamos a colocar acá es en vez de x, obviamente h de x, ¿ok? Esto multiplicado por ¿quién? Por p de x. Entonces esto sería en este caso el valor esperado de h de x y este es el valor esperado de x, ¿ok? ¿Por qué lo presento acá? Porque es que si calculamos la variable, la varianza de nuestra variable aleatoria, ¿ok? Esto va a ser el valor esperado, fórmula, mírenla acá, el valor esperado de x menos mu cuadrado, ¿ok? El valor esperado de x menos mu elevado al cuadrado, ¿ok? Donde x es la variable aleatoria y mu es este valor que tenemos acá, ¿ok? Algunas veces escribimos mu cuando ya sabemos cuál es la variable aleatoria en cuestión, ¿ok? Para no estar cargando con el x en el mu, simplemente escribes mu y se sobreentiende que ese es el mu asociado a la variable aleatoria x, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos este valor esperado? Esta que está aquí la puedo ver con mi función h de x, ¿sí? H de x, ¿quién sería? X menos qué? Menos mu cuadrado, ¿sí? Esta que está aquí es mi h de x, ¿sí? Esta es mi h de x en la fórmula que tenemos para calcular el valor esperado de h de x si h es una función que depende de x. Aquí mi h depende de x, de esta función x menos mu cuadrado. Entonces, ¿cómo lo calculo según esta fórmula? Que sería sumatoria. Por acá tenemos los valores de x que están en D. Y aquí va h de x. Pero h de x, ¿quién es? Es esta función. ¿Okay? Esa función ya la evalúo en vez de x en el valor posible que puede tomar tu variable aleatoria, que sería en este caso el mismo x, ¿okay? Que estamos utilizando como índice en la suma, menos mu elevado al cuadrado multiplicado por p de x. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí es la fórmula para la varianza. ¿Okay? Esto es varianza. ¿Okay? Y esto que está aquí es el valor esperado. ¿Okay? Entonces, este es el valor esperado. ¿Okay? Ya tengo fórmula para el valor esperado y para la varianza. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirven estos valores? Bueno, si nosotros queremos mirar cuál es el posible valor que puede tomar cierto activo en tu serie de tiempo, tú calculas el valor esperado, cuál es el posible valor que puede tomar. ¿Okay? Si tú quieres saber por lo menos cuál es la varianza, qué tan volátil es en este caso tu activo, entonces lo que hace es que calculas su varianza. ¿Okay? ¿Cómo calcula su varianza? Por medio de esta fórmula. Y si tú quieres calcular algo importante en finanzas, que es la desviación estándar, y ahora la vamos a ver, la desviación estándar, ¿cómo la calculas? Toma la raíz cuadrada de tu varianza. ¿Okay? Esta desviación estándar es bastante importante porque cuando la desviación tiende a infinito, cuando es muy grande, entonces quiere decir que el mercado está muy volátil y no conviene entrar en este momento, ¿sí? Cuando no es tan amplia, entonces la variancia, en este caso, entre los valores que va tomando tu serie de tiempo no es tan alta, entonces podemos mirar y analizar si hay un tren de tendencia alcista, bajista o si es estacionaria la serie en este momento y qué modelo es el más adecuado ahí en este momento, ¿sí?
Entonces, acá tenemos también, por ejemplo, una fórmula, ¿ok? Es una fórmula bastante importante que vamos a ir usando más adelantico, ¿ok? Pregunta hasta ahí sobre dónde sale esta varianza. De la varianza es el valor esperado de quién? De la variable aleatoria, una desviación entre la variable aleatoria y tu valor medio elevado al cuadrado, ¿sí? Esta diferencia al cuadrado, si le tomas el valor esperado, eso es lo que vamos a llamar la varianza, ¿ok? Y esta que está aquí le damos como una función h de x y aplicamos esta fórmula y simplemente es colocar esta función que tenemos aquí adentro, en este caso utilizando los valores que puede tomar la variable x, en este caso x, lo restas con u elevado al cuadrado, y multiplicas por la evaluación en este x bajo la función p, ¿ok? Realizas toda la suma sobre todos los posibles valores que puede tomar x, lo cual está en el conjunto d, y esto te da la varianza, ¿ok? Esto lo vamos a utilizar porque vamos a calcular en algún momento si tiene una serie de tiempo y tiene un estimador para los valores de esta serie de tiempo, ya como lo dice usted, vamos a ver cuál sería, digamos, esa varianza. Dependiendo de esa varianza, si existe un sesgo allí, si por ejemplo no te da, por ejemplo, el valor que tú quieres, el I sub t, si no lo estima bien, sino que hay un factor aquí, un sesgo, entonces tenemos que mirar cómo cuadrar ese sesgo para que la aproximación sea buena, ¿sí? Entonces, eso es sesgo y todos estos términos los vamos a ir más adelante cuando estemos haciendo forecasting, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos esta fórmula también. Esta fórmula también es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con la varianza. Fíjense que aquí tenemos la varianza y la tenemos escrita en términos de la esperanza, ¿sí? Yo puedo calcular la varianza en términos de ¿qué? De el valor esperado, ¿ok? Entonces, la fórmula que dice, vamos a verificar esa fórmula, nos dice que la varianza, en este caso, de tu variable aleatoria es el valor esperado de x cuadrado, recuerden x variable aleatoria, random variable, ¿sí? Menos e de x, fíjense que acá ya no escribo x cuadrado, sino e de x, y todo esto elevado a la que, a la 2, ¿ok? Aquí elevo al cuadrado la variable aleatoria y acá elevo al cuadrado la esperanza. Y eso me va a dar, ¿qué? Esa diferencia, la varianza de x, ¿ok? Esta es la fórmula que vamos a probar. Vamos a verificar esta fórmula, ¿ok? Porque la vamos a usar mucho más adelante, ¿sí? Pregunta hasta ahí. Preguntas aquí sobre lo que hicimos arriba, sobre esta fórmula. Bueno, esta fórmula ahora la vamos a ver. Preguntas hasta ahí. Los chicos que no han visto estadística, preguntas hasta ahí. Seguimos. No. Ujú. Listo. Entonces, vamos a verificar esta fórmula, ¿sí? Entonces, aquí hay un bosquejo de la prueba para que, por si acaso, olvidan lo que estamos haciendo, igual esto queda grabado, ¿sí? Pero vamos a empezar entonces desarrollando la varianza, ¿sí? Vamos a ver cómo desarrollamos esto para ver cómo llegamos a esta fórmula, ¿ok? Vamos a desarrollar la varianza. Entonces, desarrollemos la varianza. Entonces, para verificar esa fórmula, tengo que calcular la varianza de x, ¿ok? ¿Qué es la varianza de x? Miren aquí tenemos la definición. La varianza de x es esta sumatoria, cuando la x discreta, de x menos mu cuadrado, ¿por quién? Por p de x, donde x está en el conjunto de posibles valores que puede tomar mi variable aleatoria, ¿sí? Eso no lo perdamos de vista. Esta x que está aquí no es esta x que está acá. Esta es mayúscula, esta es x, y los valores de x son minúsculos, ¿ok? Estos x son minúsculos porque están en el conjunto de, que son los posibles valores que puede tomar esta. Y esta que está aquí es la variable aleatoria, ¿sí? Entonces no confundamos los x. Este x es la variable aleatoria y este es un posible valor que puede tomar esa variable aleatoria, ¿sí? Este es un posible valor que se obtiene por medio de ¿qué? De x de s igual a x, ¿ok? ¿Sí? Donde s está en donde, en el espacio muestral, ¿sí? En el conjunto de s, para que no pierdan de vista de qué x se está hablando, ¿ok? Bien, entonces, eso es sumatoria, según la fórmula, sumatoria de todos los x que están en D, ¿sí? De x menos qué, menos mu cuadrado,
todo esto que multiplica P de X. ¿Estamos? Escrito tal cual esta fórmula, ¿sí? Este es por la qué, por la fórmula. ¿Fórmula de qué? De varianza. Vamos a colocar aquí por definición. Ahí no hemos hecho nada aún, ¿cierto? ¿Qué se le ocurre a ustedes que podemos hacer ahí? ¿Qué se le ocurre? Ya usa la definición, ¿qué se le ocurre que podemos hacer ahí? Algo así que se le venga a la mente si tiene esa fórmula, ¿qué se le ocurre que podemos usar? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Alguien que se le ocurra algo? Una pista. Mm, ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos ahí? Esta es la diferencia. Ajá. ¿Qué era el new, profe? El mu, recuerda que era el valor medio. Este mu es el valor esperado. Este mu x es el Ah, el valor binario. esperado de tu variable aleatoria. Sí, ese es el mu. El promedio. Exacto, el valor medio. Exacto. Recuerden que el promedio se utiliza como estimador para el valor medio. ¿Sí? Que hay diferencia entre media, entre valor medio y entre la mediana. Entonces esta que está acá es el valor medio. ¿Sí? Ese parámetro que se puede estimar con el promedio. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Aquí tenemos el cuadrado de la diferencia. ¿Qué es eso? Ya ustedes saben eso de memoria. Es x a la 2 menos qué? Menos 2 mu por Dos quién. veces el primero por el Ajá. segundo. Más el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el segundo? Mu. ¿Y todo esto por quién? Por P de X. ¿Sí? ¿Estamos claros? Simplemente desarrollé ¿qué? El cuadrado de la suma. ¿Sí? Aquí que hicimos el cuadrado de la suma. Cuadrado de la suma. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Con este cuadrado multiplico aquí con el P de X, este con el P de X y este también con el P de X. ¿Sí? ¿Estamos? Señor. ¿Y cómo quedaría? Recuerden que la sumatoria está escrita sobre quién, sobre los valores de X. Entonces lo que no es X es que es constante. ¿Sí? Entonces, si distribuyo aquí en esta fórmula, bueno, voy a escribir bastante. ¿Sí? En realidad sale de inmediato, pero voy a escribir bastante para no suponer que salen las cosas. ¿Sí? Entonces aquí quedaría x a la 2 por p de x. ¿Sí? Menos 2 mu por x por p de x. Y por acá nos quedaría mu cuadrado por quién? Por p de x. ¿Qué dice la operación que sale en la flechita? ¿Sí? ¿Estamos claros todos ahí? Señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Ahora qué viene? Como es una suma, la suma es asociativa. Yo puedo sumar esto y esto, cada una de estas variables por aparte. ¿Sí? Esto por aparte, esto por aparte, esto por aparte. Me quedaría sumatoria de quién? Sumatoria de los x en d de x cuadrado por p de x. Nótese que estas dos dependen de x. Fíjense, x y x. Con la suma está definida sobre x. Todas estas son variables a considerar en la suma. ¿Sí? ¿Qué más? Falta esta, ¿no? Más la suma de los demás. Más la suma de las sumatorias de los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Este 2 es constante si la suma es sobre x, ¿no? Sí. Sí. El mu depende de También. x, también es constante. No. Entonces Ujú. puedo sacar al 2, puedo sacar a El mu, mío, exacto. ¿Y qué más me quedaría? AP, ¿no? El No, porque p, P depende de X. eso P es, es una función de X. exacto. Entonces sería sumatoria sobre los x que están en d de quién, de x por quién, por p de x. ¿Sí? ¿Más quién? Ah, listo. ¿Ves? Entonces, ahí sumaría el mío al cuadrado
más la Eso, sumatoria de P de X. Ah, listo. eso es, vea. Ajá, bien, muchachos, están volando. Entonces acá sería X menos Profe, D. pero ahí ese signo negativo no ¿Cómo? afectaría en nada la fórmula. Ese negativo del 2 no Negativo. afectaría. Sí. Todavía no sabemos. Puede que hasta nos sirva. ¿Sí? Todavía no sabemos. Por ahora tenemos eso. Pero vamos a ver qué vamos a hacer con ese negativo luego. Puede que nos sirva. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Entonces, fíjense dónde empezamos. Empezamos desde aquí, donde dice varianza. Fíjense todo lo que salió de esta palabrita varianza. Miren todo lo que salió. ¿Sí? Ahora, recordemos algo. ¿Qué es mu de x? Mu de x a qué es igual. O mu. El Recuerden, promedio. es la sumatoria, el valor medio, por el mean value. El valor medio, ¿ok? Aquí van los x que están en donde, en D, y acá que va el producto de los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, es decir, los x en D, por P, que es nuestra función de probabilidad evaluada en estos valores x, ¿sí? Esto es lo que acabamos de ver, ¿sí? Es lo que tenemos acá en el PDF. Miren, es esto, ¿sí? ¿Estamos? No perdamos de vista esto, ¿sí? Ese es el mu, ese es mi valor esperado, ¿ok? Mi expected value o mi mean value, ¿sí? Entonces, mi valor medio es esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar esa fórmula, ¿sí? Aquí voy a utilizarla. ¿Por qué? Porque por acá tengo varias funciones que utilizan esta expresión, ¿ok? Tengo varias sumatorias donde salen cosas parecidas. ¿Qué pasa si yo quiero calcular, en este caso, ya no el valor esperado de x, sino de e de x cuadrado, por lo menos? ¿Qué sería? El valor esperado de e de x cuadrado. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual esto? Basado en esta fórmula. Sería La x y el sumatoria. p de x al cuadrado, No, recuerden, ¿no? te acercaste, pero no es el p de x al cuadrado. Es solamente la x. Sumatoria de la diferencia. Es solo el x cuadrado por el px. ¿Por qué? Porque esta que está aquí la podemos ver como la función que h de x, que depende de, en este caso, tu variable aleatoria x. ¿Quién es h de x? Es x cuadrado. Fíjense, ¿cuál es la fórmula que teníamos acá? Recuerden, si el valor esperado de x es, en este caso, la sumatoria de todos los x por p de x, entonces, si yo tengo una función ahora h de x, mi valor esperado es la sumatoria de los h, pero evaluada en los valores que puede tomar x, que son todos estos x minúsculas que están en D, ¿sí? Pero si tu función h de x es x cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos los valores de x, los posibles valores que puede tomar x, los colocas aquí, pero obviamente como la función lo que hace es que eleva al cuadrado, serían estos valores elevados al cuadrado, porque tu h de x sería ¿quién? La que eleva al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? Así era lo mismo acá. Aquí era x menos mu al cuadrado. Entonces, esta es la estructura de tu función. Entonces, acá colocas x menos mu cuadrado, ¿sí? Pero ahora lo que tenemos acá no es x menos mu cuadrado, sino x cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el valor esperado de x cuadrado? Sería esta función que tenemos aquí, ahora considerarla con los valores de x que están en donde, en D, que son los valores que puede tomar esta x, que es la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, lo que hago es que en vez de considerar x cuadrado, considero ahora x minúscula al cuadrado, entendiendo todo lo que he mencionado, quién es el x, quién es el x mayúscula, ¿sí? Si aquí yo tuviera x al cubo, acá que coloco x al cubo, me queda fijo, ¿sí? ¿Estamos claros? Si acá yo tuviera, ya no tuviera x cuadrado, sino que tuviera, digamos, eh, x menos pi, algo así. Entonces acá ya no va el valor de x cuadrado, sino ¿quién? X menos pi, pero muy minúscula, ¿sí? Entendiendo que este x es un valor que puede tomar esta x grande.
Si ya no tuviera x menos pi, sino que tuviera, por ejemplo, en vez de x menos pi, yo tuviera aquí raíz de x, por ejemplo, raíz de x. Entonces acá que iría raíz de x, pero minúscula por p de x, y así sucesivamente, ¿me siguen? Pero Sí, señor. como lo que tenemos acá no es raíz ni x menos mu ni nada de eso, sino lo que tenemos es x cuadrado. Entonces el valor esperado de x cuadrado, aquí va a ser igual. Aquí que va entonces, X minúscula al cuadrado. eso es muy bien, al cuadrado por p. ¿Estamos claros con eso? Porque eso lo vamos a utilizar ahora, ¿sí? Y recordemos que esa función de probabilidad, esta función de masa de probabilidad, es tal que la sumatoria de p de x es igual a ¿quién? Sobre todo los x en b. Esa sumatoria, como es mi función de masa de probabilidad, esa sumatoria es igual a 1, por definición, ¿sí? Y todos los valores de p de x son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces vamos a usar esto. Volvamos acá donde estamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué sería esta suma de aquí? Teniendo en cuenta lo que he mencionado, ¿qué sería esa suma? Voy a mover un poquito para que vean. ¿Qué sería esa suma? Comparando, miren. Valor esperado Es- de X al cuadrado. Eso es, excelente. Entonces, el valor esperado de la x, pero la variable aleatoria. ¿Ok? Estamos al cuadrado. Menos 2 mu. ¿Por quién? Esta sumatoria. el, ¿Quién sería esta sumatoria? el valor esperado ¿De quién? de x a la 1. Eso es. X solo, ¿cierto? O x a la 1. Muy bien. ¿Cierto? Sí, Y señor. ese valor esperado, ¿cómo lo representamos también? Miren por acá, ¿cómo lo representamos? Como mu. Eso es, muy bien. Entonces eso lo podemos representar como e de x, o lo podemos representar como ¿qué? Como el mu o como mu, como lo quieran llamar, ¿sí? Profe, que si le acepto la llamada a María José, que se le fue el internet. Qué pena. Gracias, no la he escuchado. Entonces, este que está aquí, ¿quién es? Este es mu, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más sigue? Más cuadrado, ¿por quién? Por ¿Cuánto es esta 1. sumatoria? Eso es, muy bien, por 1. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría el valor esperado de x cuadrado menos ¿qué? U por mu, ¿cuánto da? 2 mu ¿qué? Mu al cuadrado. Más cuadrado por 1 Mi al cuadrado. cuadrado. Es decir, valor esperado de x cuadrado. ¿Cuánto es esta resta aquí? Esto negativo mu al cuadrado. Menos mu cuadrado. ¿Y qué es el mu? ¿Qué El es el mu? valor esperado. Eso es el valor esperado de quién. Pues sería todo al cuadrado. Eso es, muy bien. El valor esperado, pero de la x solita, ¿no? De la x, todo esto elevado a la que. Entonces, esto que está aquí es igual a qué? A nuestra varianza. Es lo que hemos demostrado, que la varianza la podemos escribir como la diferencia de qué? De la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, pero todo al cuadrado, ¿sí? Es la fórmula que tenemos acá, ¿sí? Que aquí salen dos líneas más, ¿sí? Pero ya ustedes saben dónde sale el resto de cosas, ¿no? Así que a veces uno escribe las cosas muy evidentes, pero miren todo lo que salió, ¿no? Lo tuvo que recordar y entender por ahí. Mal que todo quedó grabado. Bueno, preguntas hasta ahí. O preguntas acá. Si tuvieran alguna duda con lo que preguntas hasta ahí.
No. Entonces, seguimos. Si nosotros tenemos una función que ya no es discreta, que los valores discretos son aquellos contables, por ejemplo, el número de estudiantes de un salón es un valor discreto, ¿ok? Pero por lo menos si queremos saber el conjunto de valores que está en el intervalo 0,1, ya eso no es discreto, ya es continuo, ¿ok? Entonces, si nosotros ya tenemos variables discretas X, perdón, variables continuas X, variables aleatorias continuas, entonces si nosotros queremos saber, en este caso, para este tipo de funciones, cuál es el valor esperado de esta función, de esta variable, perdón, aleatoria continua, va a estar dada por esta integral, ¿ok? Donde en este caso la función f de x que está ahí es nuestra función de densidad de probabilidad, ¿ok? ¿Han escuchado la función de densidad de probabilidad? Yo no. No, Yo no. yo Entonces, tampoco. veamos esta función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿cuál es esta función de densidad de probabilidad? Es una función, ¿ok?, definida sobre una variable aleatoria continua que te permite hacer lo siguiente. Si tú quieres calcular en este caso la probabilidad de que tu variable aleatoria, que es continua, está en un intervalo, por ejemplo, AB, ¿cómo calculas esta probabilidad? La calculas por medio de la siguiente integral. La integral, en este caso, queremos mirar la probabilidad de que el valor de x esté en qué intervalo, en intervalo cerrado AB, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos por acá un conjunto que llamamos S. Tenemos la función x, que va desde aquí hasta acá. ¿Okay? Y queremos ver cuál es la probabilidad de que de todas estas evaluaciones los valores que obtengamos queden en este intervalo. ¿Okay? Que no se salgan de aquí, en este intervalo AB. Queremos ver esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que los valores que va a tomar nuestra variable aleatoria queden aquí en este intervalo? ¿Okay? Es decir, queremos tomar de aquí cuáles son estos posibles S que nosotros necesitamos para que nosotros obtengamos, en este caso, que la evaluación bajo esta función de estos S te dé este valor de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Lo hacemos por medio de esta integral. Sería la integral desde A hasta B, en este caso de X. X, recuerden que es el posible valor que puede tomar tu función, multiplicada en este caso por f de x. ¿Ok? Eso es. Entonces, si nosotros queremos calcular, en este caso, perdón, este es el valor esperado. Eso es f de x. Acá se me fue una x. Ya me iba con la definición del valor esperado. Esto es. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que la variable aleatoria queda, en este caso, en el intervalo cerrado a B. ¿Sí? ¿Habían visto esa definición? Señor, ¿Sí la habían disculpe. visto? ¿Habían escuchado esa definición? Así no, yo no. De pronto porque Yo vieron, tampoco de esa forma, profe. de La verdad. pronto porque No, yo sí vieron, había visto la anterior. listo, bueno, entonces aquí tenemos algo nuevo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, el valor, la variable x es una variable random o variable aleatoria, recuerden que es continua. Entonces, de pronto ustedes vieron la anterior, pero la anterior es cuando era discreta, ¿sí? De pronto es eso. ¿Cuál Profesor, es? ¿esos son con las tablitas? Es esta que está aquí, cuando tenemos distribución Así. normal, se calcula si estas probabilidades por medio de las tablitas, ¿sí? Cuando la Sí, es más distribución, fácil. O sea, a mí me tocó con una profesora que ¿ah? ella no me dio o sea, a mí me tocó con una docente que ella no me la explicó así con integrales, sino con la pura, o sea, simplificada, o sea, con la tabla Claro, y uno sacaba con la fórmula sencilla. claro, cuando tienes esta distribución normal y quieres calcular esa integral, como al final tiene una integral impropia, y acá tiene una función exponencial con un raíz de pi, cosas así, ¿ya? Creo que es raíz de pi por x, algo así, no me acuerdo la forma precisa. Pero calcular esta integral es muy complicado, entonces se usa métodos numéricos. Por ejemplo, la regla de Simpson, la regla del punto medio, y eso tienen valores, y esos valores se registran en una tablita, ¿ya? Entonces en esa tablita tú
ubica cuál es el valor que necesitas y con eso calculas, por ejemplo, intervalos de confianza y todo esto, ¿sí? Pero todo sale de aquí, ¿sí? Todo sale de aquí, de que hay que calcular una integral. Porque esta función que está aquí, que la función f, que es la función de densidad de probabilidad, nosotros tenemos ciertas propiedades para esta función. Esta función, bueno, las propiedades son parecidas a las que vimos ahorita para el caso discreto. Esa función siempre debe ser positiva, la primera propiedad. Y segundo, cuando tú calculas la integral impropia, por eso acá colocarlo de impropia, cuando tomas la integral impropia de esa función, de x de x, esto debe ser igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos probabilidad, recuerden que trabajamos porcentaje y el segundo es representado como por el 100%. ¿No? Entonces, nosotros lo que estamos identificando por medio de esta fórmula es lo siguiente, para que vean más clarito. Por acá tenemos el eje Y, por acá tenemos el eje X, ¿sí? Pero este valor, este X que está aquí, no es cualquier X. Este X, ¿quién es? Un X que está en donde? En el conjunto de los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es, bueno, aquí tengo un intervalo cerrado AB. Lo que vamos a ver en este caso es cuál es la probabilidad, en este caso, que tu variable aleatoria quede dentro de este intervalo, ¿sí? Que queda aquí dentro. ¿Ok? Recuerden, repito, estos X son los elementos de D, es decir, los posibles valores que puede tomar la X grande, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es estos valores, cuál es la probabilidad de que queden justamente en este intervalo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tu valor de tu variable aleatoria quede en intervalo AB? ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Resulta que para esto existe, en el caso continuo, una función, que es tu famosa función de densidad de probabilidad. Supongamos que la función es esta. Supongamos que es parecida a la normal. Recuerda que es como estilo campana. Supongamos que es parecida. No es la misma, no quiero hablar de la misma. Supongamos que es más o menos así. No quiero hablar de la misma. Eso lo vamos a ver más adelante. Si toca, ¿ok? Igual no necesitamos saber mucho de estadística, solo lo necesario, ¿sí? Entonces supongamos que esta que está aquí es mi función de densidad de probabilidad, ¿ok? Esta es mi función. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta fórmula que estamos viendo acá? Nos está diciendo lo siguiente, que si tú quieres calcular, en este caso, la probabilidad de que tu variable aleatoria quede en este intervalo, ¿ok? Que los valores queden aquí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que calcular el área bajo la curva. ¿Y cómo calculas el área bajo la curva? El área bajo esta curva sobre el eje X y entre estos dos valores A y B, ¿por medio de qué? De la integral. De una integral. Esta área que tenemos acá, esta área está calculada por esa integral, y esa área que te va a dar, ese área es más que la probabilidad de que tu variable aleatoria tiene el intervalo cerrado, ¿qué? El intervalo cerrado A. Eso es, ¿sí? Pero esta función es muy especial, porque es una función que cuando tú calculas la integral desde menos infinito hasta más infinito, cuando tú calculas esa integral, eso te va a dar 1, que es lo que he mencionado acá. ¿Ok? No voy a estudiar todas las funciones que cumplen eso porque no es un curso de estadística, pero sí hay que mencionar cosas, ¿no? Esto debe ser 1 y obviamente va a ser siempre positiva porque estamos estudiando en este caso probabilidades positivas. La probabilidad en este caso es mayor o igual que 0 por definición de teoría de la medida, ¿sí? Esto siempre va a ser positivo. Entonces, este área que tenemos nosotros aquí es la que nos da en este caso la probabilidad que nuestra variable aleatoria va a quedar en este intervalo, ¿sí? Entonces, esto es como para que entonces tengan claro lo que son, en este caso, las probabilidades cuando tenemos funciones de densidad de probabilidad, las cuales son funciones continuas. ¿Okay? Ya no tienen funciones de masa, sino funciones de densidad, la llamamos en el caso discreto. ¿Okay? En el caso continuo, funciones de densidad, y en el caso discreto, calculamos una P, ¿okay? Que era la función de ¿qué? De masa de probabilidad. Probability mass function, ¿sí? Entonces, esas son las que hemos estudiado, ¿sí? ¿Por qué las dos? Porque
los precios pueden ser, bueno, pueden ser no, efectivamente, si tú estudias el precio de Bitcoin, entonces los precios son continuos, ¿sí? Entonces, tienes acá por lo menos desde que salió hasta el 2020, ¿ok? Ahora, y supongamos que ya iba así, ya más o menos hace algo así. Luego llegó acá a los 20.000, bajó, un pico bien elevado, la gente se hizo rica, después bajó, subió acá, y ahora creo que está haciendo algo así, está decidiendo cómo subir, algo así, no, que es algo así, ¿no? Exactamente, pero es eso. Pero esto es continuo, ¿sí? Esto es continuo, ¿ok? Tú puedes calcular valores entre cada uno de estos, si tú colocas por lo menos una banda aquí de cierto radio, tú puedes calcular siempre valores aquí dentro, ¿sí? No es como una función que tenga valores así como estos, discretos, ¿ok? Que tú no puedas calcular un valor entre estos dos, o entre estos dos, ¿sí? Son discretos. Entonces, en este caso, tu proceso estocástico es discreto, porque nosotros estamos interesados en el proceso estocástico cuyos, en este caso, estados que vamos a llamar Y sub t son continuos. Pero lo que sí es discreto es que el tiempo, porque si usamos aquí el tiempo en días, entonces por lo menos si utilizamos el tiempo o en años, entonces aquí vamos a tener ciertos años. Aquí vamos a tener, por ejemplo, 2019, 2018 y así sucesivamente. Y estos tiempos son contables, ¿ok? Son contables y lo máximo que te ofrece un exchange como Bitmex, por ejemplo, son tiempos de un segundo, ¿sí? Entonces siempre va a ser discreto, o de un segundo, de un minuto, de una hora, de un día, de 2 días. Aquí los podemos ver en Bitmex, que son los tiempos. Si tú tienes una gráfica, en este caso continua, de tus valores, ¿ok? Entonces, tú puedes obtener la gráfica en un minuto. Por ejemplo, aquí un minuto. Fíjate que es distinto, es 5 minutos. Pero todos estos tiempos son ¿qué? Son discretos. El tiempo es discreto, ¿sí? No tienes tiempos como, por ejemplo, entre 0 y 1. No. O sea, tienes o un minuto, o 5 minutos, o 3 minutos, así como el ejemplo que les di, la cantidad de estudiantes de un salón. Entonces, el tiempo es discreto, pero tus estados son continuos, ¿sí? Entonces, como tienes tiempos discretos y estados continuos, hay que saber, en este caso, que es un proceso estocástico, donde el tiempo es discreto y el estado es continuo, y estados continuos, ¿sí? Es una serie de tiempo con la que nosotros hacemos forecasting en finanzas, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos viendo las esperanzas, en este caso, para variables aleatorias, discretas y continuas, ¿ok? Más que todo por eso. Entonces, si tú quieres calcular el valor esperado, ¿qué haces? En esta integral, recuerda la integral que acabamos de ver, pero ¿qué hacemos con la función de densidad de probabilidad? La función la evaluamos en estos x, que son los mismos x que hemos mencionado antes, los x que están en el conjunto D, ¿ok? Y además de esto, se multiplica por x esa evaluación, ¿sí? Recuerden que es parecida a la que habíamos visto. ¿Cuál es la diferencia con la que habíamos visto? Es que antes acá había una sumatoria. ¿Ves? Aquí antes había una sumatoria y había un p. Acá ya no tenemos sumatoria, sino una integral, porque obviamente estamos hablando de continuidad ahora. Tenemos integración de una función continua. Recuerden que las funciones continuas son integrables. Para que esta integral exista, lo que está aquí dentro tiene que ser continuo. Entonces, tenemos la integral de esta función que es continua, que te da la densidad de probabilidad multiplicada por el posible valor que toma tu variable aleatoria, ¿sí? Entonces, esto es el valor esperado, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos el valor esperado? Usando esta fórmula. X por f de x, integral de una infinita a infinita. ¿Quién es x? Un posible valor que puede tomar tu variable aleatoria. ¿Eso qué es? El valor medio o el valor esperado. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, como ya sabemos que el valor esperado de x es entonces definido por la integral de menos infinito a infinito de x por f de x,
donde f es la función, en este caso, de masa, de densidad de probabilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo una x, sino que yo tengo ahora una función h de x, una función h que depende de tu variable aleatoria? Razonamos de la misma forma que lo hicimos con el caso discreto. ¿Quién sería en este caso ahora e de h de x? Basado en esta fórmula. Era la integral de menos infinito a infinito. ¿Ahora de quién? Ya no tenemos x. Recuerden que el patrón era que aquí hay una x mayúscula y acá el x minúsculo que era su elemento. Entonces, si ya no tengo x sino h de x, ¿qué es lo que escribiría en la integral? Basada en esta fórmula. Ya no escribo x, sino que escribo ¿quién? La misma h de x. Eso es h, pero de x minúscula, ¿ok? ¿Cierto? Porque esta x es un posible valor que toma tu variable aleatoria. ¿Sí? ¿Esto por quién? Por f de x de x. ¿Sí? Ahora recordemos, ¿qué es la varianza? ¿Cómo se define? ¿Qué es la varianza de x? La definición que dimos. El valor esperado de quién? De x al cuadrado De menos x menos valores. el valor esperado o el valor medio al cuadrado, ¿cierto? Eso es la varianza, ¿sí? El valor esperado de x menos mu cuadrado. ¿Quién es x? Mi variable aleatoria. ¿Quién es mu? El valor medio. ¿Sí? ¿Y qué es ese valor medio? Es en este caso la integral de menos infinito a infinito de x por f de x. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿quién sería en este caso? Es tu h de x, sería esta función. ¿Sí? Si yo quiero aplicar esta definición aquí, ¿qué me quedaría? Integral de menos infinito a infinito. Y donde está la x mayúscula, voy a escribir ahora ¿quién? La x minúscula, porque esto es lo que nos dice la definición. Bueno, no es tanto como decir colocas x mayúscula por minúscula, sino que se entiende ya de dónde proviene todo esto, ¿no? Se entiende que esto proviene de la definición del valor esperado, ¿ok? Esta es tu función h de x. Entonces, basado en esta definición que ya hemos visto del valor esperado, esto quedaría x menos quién, ya no el x mayúscula, sino el minúscula, menos el cuadrado, ¿cierto? ¿Esto por quién? Por f de x, ¿sí? Y esa que está ahí es la fórmula que tenemos acá, ¿sí? En el caso que nosotros querramos estudiar, por ejemplo, la desviación para saber qué tan volátil está el mercado, pues, ¿qué hacemos? Esta varianza que vamos a simbolizar siempre como sigma al cuadrado, cuando ya sabemos quién es el x, pero si no sabemos quién es el x, colocamos sigma x cuadrado. Si queremos saber cuál es la desviación estándar, entonces tomamos la raíz cuadrada de eso, ¿sí? Esa es la varianza. ¿Sí? Y lo que vamos a ver ahora es la definición de la desviación estándar, ¿sí? Standard deviation, entonces sería caso la raíz cuadrada, la denotamos así, sería la raíz cuadrada de tu sigma de x cuadrado, que es tu varianza, ¿ok? Esta que está aquí es mi varianza, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, la desviación es la raíz de la varianza. ¿Y qué es la varianza? El valor esperado de x menos mu cuadrado. ¿Cómo calculo el valor esperado? Por la integral de x por f de x de x, ¿sí? Donde x es un posible valor que puede tomar tu variable aleatoria y f es tu función, en este caso, de densidad de probabilidad. ¿Qué es esa función? Es una función que te permite calcular, en este caso, la probabilidad de que la variable aleatoria está en un intervalo cerrado AB, ¿ok? ¿Por medio de qué? Del área bajo la curva de esta función. ¿Ok? Eso es todo. Pregunta hasta ahí. Bueno, con esto terminamos lo de la parte teórica. Algo muy importante, ya teniendo en cuenta que sabemos qué es la esperanza, qué es la varianza y cuando es discreto, cuando es continuo.
esto. Algo muy importante que se usa en finanzas, y aquí nos salimos un poco de estadística y nos vamos más a finanzas, es el smoothing usando moving average. ¿Okay? Cuando me refiero a smoothing es suavización, ¿sí? Tiene smooth. ¿Sí? Entonces, cuando me refiero a smoothing, estoy hablando de suavizar. Como que tienes una curva como esta, en la que existe cierta desviación, cierta varianza, y tú quieres hacerla más suave, como las líneas que no sé si alcanzan a ver, que están en morado y en amarillo aquí dentro, con la intención de ver la tendencia del mercado. De eso es lo que vamos a hablar, ¿ok? Y cómo esto está relacionado. Si yo quiero suavizar, digamos, en este caso, cierta curva o ciertos datos en tu serie de tiempo, entonces lo que yo hago es que calculo lo que llamamos el Simple Moving Average, ¿ok? O una media móvil simple, ¿ok? Span viene de periodo, ¿ok? Entonces lo que vamos a calcular es medias móviles eh, de periodo n, ¿ok? Ese periodo n, ¿para qué te sirve? Ese periodo n te sirve para calcular, bueno, la redundancia, la media móvil y saber cuáles son los valores que vas a considerar. Por lo menos, si tienes un conjunto de datos aquí, este es por lo menos Y1, es un conjunto de datos, no coloco una recta porque no siempre van así, Y2, digamos, hasta Y, tenemos más numeritos acá. No está borrando. Parece. No. Ahora sí. Entonces, si tengo valores Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, entonces lo que voy a considerar como N, si yo quiero calcular una media móvil, si este Y5 es el tiempo actual, ¿okay? Es mi famoso YT, lo que voy a considerar es el promedio entre este valor y los anteriores, ¿okay? Entonces, ¿cuántos valores tenemos ahí? Entonces lo que tenemos en este caso, si yo quiero calcular en este caso un Y6, a partir de estos valores que tengo acá, ¿cuánto tengo? Tengo 5, ¿sí? Entonces en este caso el n sería 5. Ese es el periodo, ¿ok? Si luego yo quiero calcular un Y7, entonces uso los 5 anteriores, pero ya borro este y considero desde Y2 hasta ¿dónde? Hasta Y6, ¿sí? Si yo quiero calcular un Y8, entonces considero los 5 anteriores, entonces borro este y ahora considero desde aquí hasta acá. Y así sucesivamente voy calculando todos estos valores, ¿ok? Y luego que hago, los grafico, y cuando los grafico me va a quedar esta línea que ves acá en morado y la que ves en amarillo, dependiendo si estoy tomando los 5 anteriores o los 10 anteriores o los 20 anteriores, ¿sí? Más o menos allá va esta definición, ¿sí? Cuando hablo de span es el periodo y cuando hablo de weights son los pesos que coloco a cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, si estoy en un tiempo, si quiero ver qué pasa en el tiempo t más 1, ¿qué hago? Considero los n periodos anteriores, que son estos, o n observaciones anteriores, y las multiplico por mi peso. ¿Cuál es el peso? 1 sobre n. ¿Ok? Y luego, ¿qué hago después? Sumo todas esas observaciones para calcular un promedio. ¿Ok? Entonces, si MDT es el valor que vamos obteniendo por medio de las medias móviles, entonces el n-span o la media móvil de periodo n en el tiempo t está por la siguiente expresión. ¿Ok? Obsérvese que aquí tenemos un promedio, aquí tenemos n valores, entonces por eso sigue entre ¿quién? Entre n. Y esta suma la puedo expresar utilizando el símbolo sigma de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, eso es la media móvil. Entonces, tomar el promedio, pues si yo quiero calcular, por ejemplo, este Y5 y quiero usar en este Y6, perdón, de aquí. Quiero calcular a este de aquí. Quiero usar un periodo de n igual a 5. Entonces, ¿cómo calculo este Y6? ¿Cómo lo calculo? Tomo los 5 anteriores. ¿Cuáles son los 5 anteriores? Estos de aquí. ¿Okay? ¿Y cómo calculo el Y6? La estimación del Y6, que sería el N6 del que estamos hablando ahí.
entonces sería el promedio en este caso entre Y1, Y2, ¿hasta dónde? Hasta Y5, y todo dividido entre ¿quién? Entre N que es 5. ¿Ok? Si quiero calcular el Y7, entonces ya considero desde aquí, borro este, y ya sería desde Y2 hasta Y6 y entre 5, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta fórmula lo que resume es todo eso. ¿Ok? Entonces, nótese en este caso como ejemplo, vamos a escribir la fórmula acá, por si acaso no lo han visto aún claro, vamos a escribir esta fórmula acá de las medias móviles, vamos a escribir acá MT, en este caso, YT, más YT menos 1, que es el que está antes del T, más YT menos 2, que es el que está antes del T menos 1, y así sucesivamente hasta llegar hasta Y sub T menos N más 1. ¿Ok? Que es la fórmula que tenemos acá. Todo dividido entre ¿quién? Entre N. ¿Ok? Supongamos que yo quiero calcular medias móviles. En este caso quiero usar un periodo de N igual a 3, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculamos cada uno de estos valores? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Si queremos calcular, por ejemplo, el Y sub, una estimación, digamos, para el Y sub T más 1, la cual obtenemos por medio de este M sub T, lo que hacemos es lo siguiente. Reemplazamos aquí el N igual a 3, ¿en dónde? En nuestra fórmula. ¿Y qué nos quedaría? Reemplazo el 3 aquí. Tiene T menos N más 1. Reemplazamos donde está N3, ¿qué quedaría? Esto se convierte en ¿qué? En T. Aquí reemplaza el N, sería menos 3 más 1, ¿cuánto es? Menos 2. ¿Sí? Entonces esta suma iría desde YT bajando hasta YT menos 2. Es decir, serían solamente ¿cuáles términos? Estos. Serían YT más YT menos 1 más YT menos 2. ¿Sí? ¿Cuántos datos tenemos aquí? 3, y es justamente porque estamos usando un periodo de 3. ¿Qué hacemos? Cada vez que yo quiero calcular una aproximación, en este caso, o una suavización, un elemento de tu suavización, en este caso usando medias móviles, calculas el promedio entre los datos anteriores. ¿Sí? Pues, la que sigue la calculas usando el promedio de las anteriores. Si el promedio es más alto, entonces esto es más alto. Vendría y menos 3, si el periodo es 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí. Digamos, No, señor. más que todo un promedio, ¿no? Un promedio. ¿Sí? Donde si estás ubicado aquí, estás ubicado, por ejemplo, aquí, calcula el promedio con los 5 anteriores, que son estos. Si estás ubicado acá, el promedio con los 5 anteriores, que serían estos. Y borra este. Si quieres calcular este, el promedio con los 5 anteriores. Entonces sería el promedio usando estos de aquí. ¿Okay? Y borra estos dos de acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cada uno de estos numeritos que vamos teniendo son promedios. ¿Okay? Promedios. Entonces, esta fórmula que está aquí nos va a dar, en este caso, el valor que se obtiene usando las medias móviles. Pero ese valor que obtenemos por medio de las medias móviles puede que, en este caso, bueno, puede, no es que pueda, efectivamente va a suavizar nuestros datos, pero ¿cómo sabemos qué tanto lo suaviza o qué factor nos va a dar en este caso una medición sobre qué tan suave fue en este caso la aproximación que obtuvimos? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a calcular la varianza en este caso de la fórmula de nuestras medias móviles. ¿Okay? Tenemos que en este caso MT, que es nuestra aproximación, es sumatoria desde T igual a T menos N más 1, todo esto hasta P, de Y sub T. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para las medias móviles. ¿Sí? Esto es para las medias móviles.
¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula para las medias móviles, entonces nosotros podemos calcular cada uno de los valores que vamos a graficar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tú tienes aquí, por ejemplo, la gráfica de Bitcoin, de nuevo, supongamos que tiene muchas más oscilaciones, supongamos que es así, ¿ya? Tiene muchas oscilaciones, hay mucha varianza ahí involucrada, muchos ruidos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que calculamos la media móvil para suavizar esto, ¿ok? De alguna forma calcular un signo, una señal, perdón, para acá, para ver más o menos qué es lo que sucede, ¿sí? Eso lo calculamos con un cierto periodo, ¿sí? Resulta que yo lo calculo para otro periodo, pero el otro periodo se ajusta un poquito más a la curva, ¿sí? Si se ajusta un poquito más a la curva, entonces supongamos que el otro periodo ya más ajustado, entonces te va diciendo, supongamos que el otro periodo te va diciendo, en este caso va más pegadito a la curva, ¿sí? Que tiene, digamos, una cualidad que voy a mencionar que te permite en este caso estar un poco más cerca de la curva, ¿ya? Supongamos que hace esto, ¿ya? Un poquito más cerca de la curva. Bueno, la curva no quedó perfecta, pero la idea se entiende y es que en este caso cuando la media móvil, en este caso de mayor orden, está por derriba, es porque el mercado está subiendo y cuando está por debajo es porque está bajando. Y es justamente lo que se puede ver acá. Si queremos ver una gráfica más perfecta, aquí, si nosotros miramos esta gráfica, si yo quiero mirar, por ejemplo, en esta gráfica, fíjense, ahí es un poco de zoom. Fíjense que si ven la curva que está en amarillo y la que está en morado, fíjense que Sí, señor. aquí se cortó, ¿no? ¿Te fijas? Se cortaron, aquí se cortaron estas dos. Se cortaron y luego la que estaba por derriba, ¿quién era? La morada, pero era porque la tendencia era alcista. Esa que está ahí, la morada, es una media móvil, ¿ok? Es la que estoy llamando acá, es la exponencial moving average, ¿ok? Y la otra, la que está en el medio, es en este caso la desviación estándar con la que se calcula las Bollinger Bands, ¿ok? La desviación estándar es la que acabo de definir como la raíz cuadrada, en este caso, de la varianza, ¿ok? Entonces, esta es la desviación estándar, ¿ok? Perdón, esta es la media móvil y esta es la suma de la desviación estándar, las bandas que están arriba, ¿ok? De las sumas de la media móvil que está dentro con la desviación estándar te dan los valores que están arriba y abajo, ¿sí? Pero fíjense que esta media móvil que está aquí y esta otra media que es exponencial se corta un momento y tú puedes mirar la tendencia del mercado utilizando estas medias móviles, ¿ok? Y esas medias móviles, ¿cómo se calculan? Bueno, usando esta fórmula que está acá, ¿sí? Lo que estoy tratando es de mirar qué es lo que sucede allá, ¿ok? Mirar qué es lo que está sucediendo en realidad. Y mirar en este caso por qué es que queda suave, que esta queda más suave y ya no tiene todos esos saltos que tiene en este caso la gráfica real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para mirar en este caso cómo tenemos una suavización, valga redundancia, más suave, por decirlo así, de tus datos, ¿ok? De tus datos económicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Vamos a calcular la varianza de esto. Y vamos a ver en qué está basado esta suavización, ¿sí? Vamos a ver para este MDT, vamos a ver cuál es su varianza, ¿ok? Recuerden que la varianza nos dice qué tanto se está moviendo en este caso nuestros datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos nuestra varianza? Bueno, lo que vamos a considerar en este caso es también las propiedades que teníamos para la varianza, ¿no? Yo les presenté las propiedades de la varianza. ¿Escuchan? Me perdí, profe. ¿Recuerdan las propiedades que, bueno, no me acuerdo, creo que les presenté las propiedades de la varianza, ¿cierto? Cuando tienes procesos que son independientes, entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas, ¿sí?
Si estos procesos son independientes, entonces tú puedes tener, en este caso, bajo ese supuesto que la varianza en este caso de x más y, si vemos eso como variables aleatorias, es la varianza de x más la varianza de y. Cuando son independientes, cuando son dependientes, entonces hay que aplicar una fórmula, ¿no? Creo que no se las pasé, pero bueno, de todo modo ya la estoy escribiendo ahí, porque esa fórmula la vamos a usar ahora, ¿ok? Entonces, si queremos utilizar esa fórmula, entonces vamos a usar la fórmula de que la varianza es la suma de las varianzas, ¿sí? Pero no siempre ocurre esto, ¿ok? No siempre ocurre esto. Esto ocurre simplemente cuando tenemos valores independientes, ¿ok? Y bajo este supuesto que vamos a mirar, en este caso, cuál es la varianza, en este caso, asociada a nuestras medias móviles, ¿ok? Si yo calculo esta varianza, ¿qué es lo que tengo que calcular? La varianza de ¿qué? De la sumatoria de los y sub t, pero eso y sub t variando el t desde t menos n más 1 hasta dónde, hasta t. ¿Okay? Eso es. Entonces, si aplicamos esa fórmula, ¿qué nos quedaría? La varianza de la suma es la suma de las varianzas, ¿sí? Entonces quedaría sumatoria, la varianza que está aquí, entra a calcularse para cada uno de estos valores. Entonces sería sumatoria de t igual a t menos n más 1 hasta t de la varianza de cada uno de estos. ¿Okay? Vamos a suponer también que estamos con un proceso cuya varianza es constante, ¿sí? Un proceso estacionario, ¿okay? Vamos a suponer que tenemos un proceso estacionario, ¿okay? Si es estacionario, entonces vamos a decir que esto que está aquí es constante, ¿sí? Y si es constante, entonces yo puedo sacar esta varianza fuera de la suma, ¿sí? Fíjense los supuestos. Tenemos independencia que nos permite aplicar esta propiedad y tenemos que las varianzas son constantes, porque es un proceso estacionario, ¿sí? Entonces, si esto es constante, entonces vamos a sacar a la varianza, ¿ok? Por tener que esto es constante, estaría multiplicando la sumatoria hasta t, t menos n más 1 hasta t, ¿ok? Ya la saqué. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, faltó el n. Aquí 1 sobre n, aquí tenemos los apuntes, 1 sobre n, faltó más, claro, sí, la otra propiedad que no le di. Entonces, hay otra propiedad que vamos a aplicar aquí, hay otra propiedad que dice que es que la varianza, Profe, qué pena contigo, pero necesito retirarme para terminar mi prematrícula. listo, tranquila, adelante. Igual esto lo estamos grabando, recuerda. Bueno, gracias, profe, que esté muy bien. Chao. Gracias a ti, chao. Listo, chicos. Entonces, aquí lo que vamos a aplicar es una fórmula para ya terminar, que dice que, la varianza de una constante por tu variable aleatoria es la constante al cuadrado por la varianza de tu variable aleatoria, ¿sí? Entonces, acá teníamos, si aplicamos la fórmula, aquí salía el 1 sobre n, ¿ok? Esto como es constante, por supuesto, entonces aquí quedaría el 1 sobre n, ¿ok? Al cuadrado, ojo al cuadrado porque esto será el cuadrado, que multiplica la varianza en este caso de x y que multiplica la sumatoria de 1, ¿ok? Donde te va de t menos n más 1 hasta t, ¿ok? ¿Qué quedaría aquí al final? 1 sobre n cuadrado, la varianza, en este caso de y sub t, y en este caso, como esta sumatoria es de t menos n más 1 hasta t, que contiene cuántos datos, recuerden los ejemplos que hicimos, si va de n menos t menos n más 1 hasta t, si tú cuentas estos datos, al final recuerda que eso te va a dar n, porque son n elementos, ¿ok? Que está tomando los n anteriores, ¿sí? Entonces, si sumas el 1, si lo sumas n veces, ¿cuánto te da? Si sumas el 1 n veces, ¿cuánto te da? Te daría n. n se cancela con 1 de acá y quedaría la varianza de quién? De
la serie de tiempo entre n. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que está aquí, ¿qué te dice? Te dice que a medida que tú tomes valores de n grandes, si n tiene infinito, entonces la varianza en este caso de m sub t va a tender ¿a dónde? A cero. La varianza va a ser muy, pero muy pequeña. Es decir, entre periodos más grandes tomes, más suave va a ser en este caso tu función con la que vas a calcular las medias móviles. ¿Okay? Entonces, esta que está más pegadita, en este caso a la curva, tiene una varianza, en este caso, mucho mayor que esta que es más suave. ¿Okay? Entonces, más o menos a eso, esa era la intención de lo que teníamos que llegar hoy. ¿Okay? Entonces, que la varianza en este caso de las medias móviles va a estar asociada en este caso al valor del periodo. Entre más grande el periodo, más suave. Entre más pequeño, más en este caso te acercas a la función original. ¿Sí? Ojo, nótese que si n es igual a 1, entonces vamos a tener que la varianza en este caso de n de t es igual a la varianza en este caso de y de t y tendríamos la misma función. ¿Sí? No habría ningún cambio ahí, pero cuando esto tiene infinito, entonces que vamos a ir teniendo suavización. ¿Okay? Bueno chicos, hasta ahí creo que dejamos, si no hay más preguntas. La idea de la próxima clase es ya trabajar con la API y graficar estas medias móviles. ¿Ok? Y si alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto, entonces repasar, digamos, esta última parte que tuvieron que retirarse. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Recuerden que todo esto está en los apuntes. Preguntas hasta ahí. ¿Esos cálculos que vamos haciendo son los que vamos a ir metiendo en el código? Esos cálculos de O media, esos sí, que, la media móvil. sí, esos, fíjate que si tú utilizas eh, la API de FindHub, recuerda que aquí estamos importando la API de FindHub, entonces cuando tú los utilizas, esos datos, tú solamente tienes que pasarle aquí esta palabra, SMA, y eso es Simple Moving Average, ¿sí? Media móvil simple. Entonces, cuando pasas ese valor, que es tu media móvil, te la grafica automáticamente. Lo único que tienes que pasarle es cuando quieres graficar Simple Moving Average, tienes que pasarle el periodo. ¿Y cuál es el periodo? Aquí el periodo que se le está pasando es de 10 días. Calculo el periodo entre los 10 días anteriores y con eso voy avanzando. Calculo el periodo pasado 10 días y voy avanzando y así sucesivamente. Entonces, es simplemente utilizar en este caso la API, en este caso de FindHub para calcularlo. Pero si no, podemos programar un algoritmo. ¿Y cuál es el algoritmo? Míralo aquí. Aquí lo he definido también. Muy nave. Entra un elemento y ¿qué hace con ese elemento? Usa la función once, por ejemplo, de Python, para en este caso crear un vector con cada uno de los pesos y con esos pesos, una vez los tienes, lo multiplicas por cada uno de los elementos de tu vector y eso obviamente te da un promedio, porque el promedio es un producto entre pesos y al final se divide todo entre el número de datos. ¿Okay? Entonces divides entre W, en este caso, que es el periodo, y calculas en este caso el producto punto sumado. Y esta función que está acá, el convol, lo que hace que calcula en este caso la media móvil. ¿Okay? Esta es la forma más eficiente de programar medias móviles en Python usando esta función. ¿Okay? Entonces, se puede hacer con función o se le puede pedir a la página de FindHub. ¿Cómo? Así. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, aquí tiene dos periodos, el periodo 10 y el periodo 5. Fíjate que si tú miras esta gráfica, hay una que es más suave que la otra. La azul es un poco más suave. Fíjate el azul. Esta un poco más suave. Pero esta de salmón está más pegadita a la curva verde. ¿Ves? Pero es porque justamente el periodo de la salmón es más pequeño. ¿Sí? Entonces, a medida que es más pequeño, que más se acerca a 1, es más cerca a la curva. Y a medida que es más grande, cuando tiene infinito, como la varianza tiende a cero, entonces va a ser más suave. ¿Sí? Va a tener menos variación. ¿Sí?
Esto lo vamos a retomar la próxima clase y vamos a ya meternos con las estacionarias y varias cosas que faltan. Faltan varias cosas, pero sí, siempre hemos avanzado. Pero sí, sí, vamos a programar. Hay un código para eso. ¿Cuál es el código para las medidas móviles? Aquí está. Es súper simple. El que te acabo de mostrar. Son 2 líneas. Míralo aquí. Que de ahí es que ustedes lo prueben y lo pongan a funcionar para que les den gráficas parecidas a esto. ¿Ok? Le daré prácticamente igual. Pero sí. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Otra pregunta. Entonces, hasta ahí terminamos el día de hoy. ¿Ok? Vamos a cerrar hasta aquí. Vamos